James Dean, leyenda del Hollywood dorado, se convirtió en el símbolo de la juventud rebelde y del destino trágico. Su muerte en un accidente automovilístico a la edad de 24 años conmocionó al mundo y consolidó su estatus como ícono de su generación. El accidente ocurrió el 30 de septiembre de 1955, cuando Dean se dirigía a una carrera en Salinas. Al volante de su Porsche 550 Spyder, al que llamó Pequeño Bastardo, el actor transitaba por la autopista 46 en California. En la intersección con la autopista 41, su coche chocó contra un Ford Tudor conducido por el estudiante de 23 años Donald Turnipseed. El impacto ocurrió en el lado del conductor del Porsche, y Dean sufrió heridas mortales, falleciendo instantáneamente. El pasajero de Dean, el mecánico Rolf Wüterich, sobrevivió pero resultó gravemente herido. La muerte de James Dean dio lugar a numerosas leyendas y mitos, incluyendo rumores sobre una maldición de su automóvil. Se decía que las piezas del coche traían desgracias a sus propietarios, quienes sufrían accidentes. James Dean, quien interpretó papeles icónicos en las películas Al Este del Edén y Rebelde sin Causa, quedó en la memoria como una estrella brillante, cuya vida se truncó en la cima de su fama. Su destino trágico se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de la alta velocidad, y eternizó su imagen como símbolo de la juventud y del anhelo de libertad. Grace Kelly, la legendaria actriz y princesa de Mónaco, falleció trágicamente el 14 de septiembre de 1982, en lo que se considera uno de los eventos más tristes tanto en la historia del cine como en las monarquías europeas. Su automóvil, un Rover P6, se salió de una carretera sinuosa en las laderas de los Alpes, cerca de Montecarlo. Grace perdió el control debido a un posible derrame cerebral que sufrió al volante. Con ella en el coche viajaba su hija menor, la princesa Estefanía, quien tenía en ese entonces 17 años. El automóvil atravesó la barrera de seguridad y cayó por un precipicio, deteniéndose después de varios metros. Estefanía sufrió heridas, pero logró sobrevivir, mientras que Grace fue llevada de urgencia al hospital con graves lesiones. A pesar de todos los esfuerzos médicos, no pudieron salvar su vida. Grace falleció al día siguiente debido a un traumatismo cráneoencefálico. Su muerte conmocionó al mundo. Kelly no solo era un símbolo del Hollywood dorado, sino también una princesa querida, cuya vida personificaba el cuento de hadas de Cenicienta. Su partida dejó una huella imborrable en la historia, y su imagen continúa inspirando a admiradores en todo el mundo. Jayne Mansfield, la deslumbrante estrella de Hollywood de los años 50, falleció trágicamente el 29 de junio de 1967. La actriz tenía apenas 34 años. La tragedia ocurrió en una autopista cerca de la ciudad de Slidell, en el estado de Luisiana. Jayne viajaba en un Chevrolet Impala junto a su pareja, Sam Brody, el conductor Ronnie Harrison y sus 3 hijos. El automóvil, que iba a alta velocidad, chocó contra la parte trasera de un camión con remolque que había reducido su velocidad debido a la neblina creada por una máquina que rociaba químicos en la carretera. El impacto fue tan fuerte que la parte delantera del coche quedó atrapada debajo del camión. Jayne, Sam y el conductor murieron instantáneamente. Afortunadamente, los 3 niños que iban en el asiento trasero sobrevivieron con heridas leves. Esta tragedia no solo conmocionó al mundo de Hollywood, sino que también impulsó cambios significativos en las normas de seguridad vial. Tras el accidente, se introdujo la instalación de protectores en los camiones, conocidos informalmente como barreras Mansfield, diseñados para prevenir colisiones similares. Estos dispositivos han salvado innumerables vidas en las décadas posteriores. Jayne Mansfield, quien encarnó el glamour y la excentricidad de su época, quedó para siempre en la memoria como una estrella brillante cuya vida se apagó demasiado pronto. Clark Gable, la estrella legendaria de la película Lo que el viento se llevó, vivió una de las pérdidas más dolorosas de su vida en 1942, cuando su esposa, la actriz Carole Lombard, falleció en un trágico accidente aéreo. Lombard regresaba a casa tras participar en una campaña para la venta de bonos de guerra, cuando el avión en el que viajaba se estrelló contra una montaña cerca de Las Vegas.
Esta tragedia dejó una marca imborrable en Gable, quien estaba profundamente enamorado de su esposa, y la consideraba su única verdadera felicidad. Después de su muerte, Gable adoptó un estilo de vida extremadamente arriesgado, como si hubiera perdido el deseo de cuidarse. Conducía su automóvil a gran velocidad, poniéndose en peligro constantemente. En una ocasión, estuvo a punto de ser víctima de un grave accidente automovilístico, que pudo haber terminado de manera fatal. Su amor por la velocidad y su falta de precaución en la carretera reflejaban su estado emocional tras la pérdida. Estos acontecimientos no solo afectaron su salud, sino también su carrera. Gable se alistó voluntariamente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde sirvió como piloto durante la guerra, participando en misiones peligrosas. Buscaba escapar del dolor de su pérdida, encontrando consuelo en situaciones extremas. La tragedia de Carole Lombard y las acciones posteriores de Clark Gable se convirtieron en una de las páginas más dramáticas de la historia de Hollywood, simbolizando la fragilidad de la felicidad, incluso en la vida de aquellos que parecían personificar el éxito y la fama. Marilyn Monroe, la leyenda de Hollywood, no solo fue el centro de atención por su carrera, sino también por los escándalos y teorías de conspiración que rodearon su vida. Aunque oficialmente no murió en un accidente automovilístico, su nombre está vinculado a varias situaciones peligrosas en carretera. La mayoría de ellas se relacionan con el constante acoso de los paparazzi, que buscaban capturar cada momento de su vida. Existen rumores de que uno de estos incidentes ocurrió en Los Ángeles, cuando Monroe regresaba a casa después de una fiesta. Perseguida por fotógrafos en motocicletas, su automóvil tuvo que acelerar para escapar del acoso. Durante las maniobras en una curva pronunciada, estuvo a punto de perder el control, pero gracias a las habilidades del conductor, se evitó una tragedia. Otro incidente supuestamente tuvo lugar en Nueva York, cuando Monroe se dirigía a un set de filmación. Según testigos, una multitud de paparazzi rodeó su coche en un semáforo. Para salir del bloqueo, el conductor aceleró bruscamente, lo que creó una situación peligrosa en una calle transitada. Estos episodios, incluso si están algo exagerados, destacan el peligro al que estaban expuestas las celebridades de la época, debido al agresivo interés del público y la prensa. Marilyn Monroe, a pesar de su belleza y encanto, vivió bajo constante tensión al intentar proteger una vida privada que a menudo era invadida. Estas historias solo aumentan el misterio en torno a su figura y sirven como recordatorio de la tragedia que marcó su destino. Paul Bern, reconocido productor de MGM y esposo de la legendaria actriz Jean Harlow, fue una figura envuelta en numerosos misterios, especialmente tras su muerte en 1932. Sin embargo, uno de los episodios más extraños de su vida fue un accidente automovilístico ocurrido unos meses antes de su fallecimiento. Se cree que Bern, en estado de ebriedad, conducía tarde en la noche por una de las concurridas calles de Los Ángeles. Presuntamente, perdió el control de su vehículo en una curva cerrada, lo que provocó que chocara contra un poste u otro obstáculo. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para causarle lesiones, que según algunas fuentes incluyeron contusiones graves y daños en la cabeza. Este incidente habría sido solo otro de los numerosos accidentes de tráfico de Hollywood, de no ser por los acontecimientos posteriores. Después del accidente, Bern comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Se mostraba retraído, evitaba el contacto social y parecía estar deprimido. Algunos creen que este accidente y sus consecuencias pudieron intensificar sus conflictos internos y contribuir a su enigmática muerte. Cuando meses después Bern fue encontrado muerto en su casa, la versión oficial señaló que se trató de un suicidio. Sin embargo, las circunstancias sospechosas, como la falta de motivos claros y los rumores sobre su relación conflictiva con Jean Harlow, dieron lugar a numerosas teorías conspirativas. El accidente automovilístico podría haber sido el inicio de una cadena de eventos que culminaron en el trágico final de su vida. Gigi Perrot, la actriz francesa que estaba conquistando rápidamente Hollywood en la década de los años 40, fue víctima de un trágico accidente automovilístico a la temprana edad de 26 años. Fue una de esas actrices cuyo talento, belleza y carisma atraían tanto a directores como a fanáticos. Su carrera apenas comenzaba a despegar cuando una tragedia inesperada puso fin a su vida.
El accidente ocurrió en California en 1947. Gigi conducía por una de las pintorescas pero peligrosas carreteras montañosas cerca de Los Ángeles. A alta velocidad, su automóvil, presuntamente, perdió el control en una curva cerrada. Se cree que Perrault tenía prisa por llegar a una reunión, lo que explicaría el exceso de velocidad. Su coche salió de la carretera, atravesó la barrera de seguridad y cayó por un acantilado. El impacto fue tan fuerte que la actriz falleció en el lugar. Su repentina muerte conmocionó a Hollywood. Gigi Perrault, conocida por su alegría y su constante búsqueda de la excelencia, dejó tras de sí a numerosos admiradores que lamentaron profundamente su pérdida. Su fallecimiento también sirvió como un recordatorio de los peligros de las carreteras, en una época en la que las medidas de seguridad vehicular eran aún rudimentarias. Hoy en día, el nombre de Gigi Perrault permanece en la memoria como el símbolo de una estrella brillante pero efímera, cuya luz se apagó justo cuando ascendía a su máximo esplendor. Margaret Mitchell, autora del legendario libro Lo que el viento se llevó, dejó una huella imborrable en la historia de la literatura y el cine. Pero su vida terminó trágicamente el 11 de agosto de 1949. Aquella noche, Mitchell y su esposo, John Marsh, se dirigían a un cine en Atlanta, Georgia. Mientras cruzaban la intersección de Peachtree Street, un hecho devastador cambió sus vidas para siempre. Mientras cruzaba la calle, Mitchell fue atropellada por un automóvil conducido por Eugene Bolling Williams, un hombre en estado de ebriedad. El impacto fue tan fuerte que la escritora sufrió múltiples lesiones graves, incluyendo un traumatismo cráneoencefálico. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon durante 5 días para salvar su vida, pero sus esfuerzos fueron en vano. Margaret falleció el 16 de agosto de 1949. Su muerte fue un shock para millones de admiradores. Su novela, Lo que el viento se llevó, publicada en 1936, se convirtió en un fenómeno, y la película del mismo nombre de 1939 consolidó su legado como una de las grandes autoras de su tiempo. Mitchell, quien nunca buscó la fama, tuvo un impacto enorme en la cultura de su época. Su trágica muerte fue un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes pueden convertirse en víctimas de la imprudencia humana. Freddie March, un reconocido actor de los años 30 cuya brillante actuación en la película Drácula lo convirtió en el favorito del público, sufrió un grave accidente automovilístico que marcó un antes y un después en su vida y carrera. El incidente ocurrió en 1953 en una autopista de California. Aquella noche, la carretera estaba mojada tras una lluvia, lo que redujo significativamente la visibilidad. March iba como pasajero en un automóvil conducido por un amigo. En una de las peligrosas curvas de la autopista, el coche chocó de frente contra un camión que venía en sentido contrario. Debido a la carretera resbaladiza, el conductor del coche no pudo frenar a tiempo, y el camión, sin reducir su velocidad, aplastó la parte delantera del vehículo. Freddie sufrió lesiones graves, incluyendo múltiples fracturas en las costillas y las piernas, además de un severo traumatismo craneal que requirió un largo tratamiento. A pesar de los esfuerzos médicos, una recuperación completa no fue posible. Freddie experimentó dolor crónico, lo que afectó su capacidad para continuar con una carrera actoral activa. Estas secuelas lo llevaron a rechazar papeles que requerían esfuerzo físico y, con el tiempo, decidió retirarse del cine por completo. Este accidente representó un trágico giro en la vida del actor, quien podría haber interpretado muchos más papeles memorables. La historia de Freddie March es un recordatorio de cómo un evento inesperado puede cambiar para siempre el destino incluso de las personas más exitosas. Tom Neal, la estrella del icónico film noir The Tour, fue conocido por sus papeles sombríos que reflejaban el misterio y los lados oscuros de la naturaleza humana. Sin embargo, su vida personal resultó ser igual de dramática que las tramas de sus películas. En 1971, Neal sufrió un grave accidente automovilístico que casi le costó la vida. El incidente tuvo lugar en una carretera rural de California, donde Neal conducía su automóvil. En condiciones de mala visibilidad y bajo los efectos del cansancio, el actor perdió el control del vehículo, que salió de la carretera y dio varias vueltas de campana.
Los equipos de rescate que llegaron al lugar lo encontraron en estado crítico. Sufrió múltiples lesiones, incluyendo fracturas en las costillas, brazos y un traumatismo cráneoencefálico severo. Su estado fue crítico durante mucho tiempo, pero logró sobrevivir gracias a los esfuerzos de los médicos. A pesar de recuperarse físicamente, el accidente tuvo un impacto profundo en su estado mental y emocional. Neil dejó de participar activamente en el cine, retirándose gradualmente de la vida pública. Muchos atribuyeron su alejamiento de la profesión a las secuelas del accidente, que le robaron la confianza y energía que una vez definieron su carrera. Además, Neil ya había enfrentado dificultades en su trayectoria profesional, debido a los escándalos relacionados con su vida personal. Los últimos años de su vida los pasó en soledad, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron su carrera. Este accidente marcó un punto de inflexión, simbolizando el ocaso de una estrella cuya vida y carrera podrían haber seguido un rumbo diferente de no haber sido por las circunstancias fatídicas.